Señor y quisiéramos orar y pedir la bendición de Dios para que seamos impartidos de su enseñanza. Una vez más queremos expresar nuestra gratitud, Señor, por nos has permitido iniciar un nuevo año. Un nuevo año que, como decíamos en uno de estos días, tú sabes en realidad lo que va a acontecer. Cada semana, cada mes, todo está en tus poderosas manos y en tu control. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrarnos en tu voluntad, para que en todo momento, Señor, nosotros nos veamos siendo cuidados, ministrados, guiados por tu santa voluntad. Hoy por hoy pedimos tu bendición en tu santa palabra. Sabemos que ya está bendita, pero decimos así, Señor, para decirte que queremos tu bendición, para que tú nos ministres con tu palabra y puedas edificarnos y de esa forma tú seas agradado y glorificado. Bendícenos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pudiéramos decir que la Biblia está tan llena de riquezas, tan llena de verdades, que como decía Spurgeon, que las Escrituras se nos convierte como un gran jardín, un jardín donde hay muchas flores, ¿verdad? Y entonces decía Spurgeon, hay veces que hay tanta belleza que uno no haya qué flor agarrar, dice, por todo lo que hay en la Escritura. Pero la Biblia, hermanos, contiene en realidad, aparte de riquezas, cosas que nos sorprenden. Y una de las enseñanzas hermosas que encontramos en la palabra, pues es el tema del jubileo. Es el tema del jubileo. Y quiero decirles que sobre esto fue que nuestro Señor Jesucristo nos estuvo hablando cuando Él decía ya en el Evangelio de San Lucas, que entrando en la sinagoga, comenzó Él, dice, abriendo el rollo del libro de Isaías, viene el Señor y dice, he aquí que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para predicar, dice, ¿cómo se llama? El año también de la buena voluntad de Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que todos los rabinos, los estudiosos de aquel entonces, comprendían y entendían que cuando se hablaba del año de la buena voluntad, realmente se estaban refiriendo al año del jubileo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él venía pues a liberar a los cautivos, para sanar a los corazones quebrantados, para predicar el evangelio a los pobres, pero finalmente Él dice también, he venido, dice, para predicar el año de la buena voluntad del Señor, refiriéndose evidentemente al jubileo. Así que en la palabra del Señor, hermanos, vemos todo esto, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, ¿qué significa el año del jubileo? Y en esta oportunidad quisiera, juntamente con usted, que pudiéramos incursionar en esta enseñanza que es muy hermosa, como lo es ver el año del jubileo. Y la escritura esencial de donde se encuentra este mandato que viene de parte de Dios, lo encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 25. Y allí, hermanos, para resumir un poco, leemos desde el versículo 3 en adelante. La lectura es un poco amplia y valdría la pena de que usted pudiera una señal allí y tal vez en su hogar poder profundizar aún más. Dice la palabra aquí del Señor, 6 años, estamos en el versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra.
Mas el descanso de la tierra, dice, te dará para comer. A ti, a tu siervo y a tu sierva, y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. Observe qué día es ese. El día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y así se sigue, hermanos, explicando cómo se habría de celebrar el año del jubileo. Pero hay una verdad esencial que yo quisiera ver, ¿verdad? Y quiero verla en el versículo 23 con usted. Porque esta verdad es la que realmente cierra y le da sustancia a la celebración del jubileo. Dice el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor les estaba dando la tierra a su pueblo y hasta cierto sentido le hacía sentir de que era de ellos, que con su tierra podían venderla, podían rentarla, podían incluso hacer con ella, pero el Señor les hacía un recordatorio. No se les olvide de que nada de esto es de ustedes, la tierra es mía. Y ese es el principio, hermanos, que nosotros debiéramos de vivir. Si así viviéramos, el mundo sería feliz. Pero el problema es cuando la gente, ¿verdad?, se olvida de Dios, ignora los principios de Dios y entonces agarra tierras, se adueña de tierras, embarga tierras como que si fuera de ellos. Pero en realidad la tierra le pertenece al Señor, es del Señor. Entonces, ¿en qué basaba la celebración del jubileo? A la luz de lo que acabamos de leer, hermanos, era el año que culminaba en un ciclo de 7 periodos de 7. Es decir, el jubileo se conoce como una celebración de una suma de 50 años. Y entonces, prácticamente, aquí lo que estaba era haciendo una suma de todos los años de jubileo, y era 7 por 7. Es decir, 7 años por 7 años nos daba 49 años. Esos 49 años eran los años que se celebraban el jubileo, pero cuando eran los 49 años, ese día, hermanos, se liberaba toda deuda. Se liberaba toda deuda, todo aquel que debía. Imagínese usted, hermanos, que en un momento dado usted estaba con deudas y a partir de ahí, de un solo plumazo, le decía, usted ya no debe nada. ¡Aleluya! Eso era de alegría. Pero de los 49 años se agregaba un año más y era el año 50. Y ese es en el año 50 donde se hacía fiesta de júbilo y donde realmente se daba el cumplimiento del mandato de Dios. Entonces, hermanos, esto sería lo que consistiría el año del jubileo. Así que era una norma, era una ley divina el proclamar libertad para toda la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese año 50 se conocía como el año sabático, año de libertad,
donde se proclamaba a toda la nación de Israel libertad a todos aquellos que estuvieran endeudados. Así que, hermanos, habían dos maneras o prácticas de la celebración de esta liberación. Bueno, ¿cómo se efectuaba este jubileo? A la luz del pasaje y de otros pasajes que vamos a ver, hermanos, decíamos que la nación tenía que contar esos 6 años. Fíjense que habían dos formas que estaban implícitas. Una era de un jubileo corto, por así decirlo, y el otro era un jubileo que llegaba a los 50 años. El primero tenía que ser, hermanos, de 6 años. Yo quiero ver con ustedes aquí en el libro de Deuteronomio, hay dos maneras de practicar esta ley, que es una sola, pero que diríamos se divide en dos partes. Vea lo que dice en Deuteronomio capítulo 15. Vamos a ver la primera parte, cómo se iba celebrando por porciones, Dice, cada 7 años, Deuteronomio 15, versículo 1, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, se lo perdonarás, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes por posesión. Es decir, hermanos, en ese 7º año cualquier servidumbre se habría de cancelar, y todos, hasta incluso los animales, hermanos, también habrían de ser liberados. Tendría un descanso completo. La segunda parte es más amplia, la vemos aquí en Levíticos capítulo 25. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es un poquito amplio. Y hermanos, algunos quiero decirles que en la práctica todavía al 100% no lograban descifrar cómo o con qué precisión es que se realizaba. Tendríamos que quizás llegarnos a las costumbres hebreas y a los rabinos de aquel entonces y ver realmente cómo lo ejecutaban. Pero de alguna forma comprendemos de modo general cómo se celebraba el año del jubileo. Entonces, esta segunda parte vemos, hermanos, que diríamos también podría dividirse en 3 partes. Y la primera parte la vamos a ver aquí en el capítulo 25, versículo del 25 al 28. Dice la Escritura, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá su posesión. Entonces, hermanos, aquí el asunto es que si alguien, por ejemplo, quisiera comprar para poder sembrar, y entonces, hermano, cuando compra la semilla, resulta de que la siembra no le resultó provechosa. Él había comprado, él había prestado dinero para comprar aquella semilla, y entonces resulta que no le rindió la tierra de lo que esperaba. Que entonces, hermanos, la Escritura lo que nos enseña es que él habría de vender una parte de su terreno, y entonces esa parte de terreno pagar lo que debía con ese terreno. Pero en el año del jubileo, ¿qué pasaría? Le regresaría. Entonces eso sería una bendición. Le regresarían lo que él había vendido. Con el tiempo volvería a él. Esa es una parte. Pero hay una segunda parte y la vemos aquí en el versículo 35 al 38. Y cuando tu hermano empobreciere
y si acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tú ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová, dice, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es otra parte. La parte tiene que ver cuando dice, bueno, tampoco he logrado, pagar con el pedazo de tierra que yo vendí. Y entonces, hermano, prácticamente le entregaba esta vida para poder solventar su deuda, le entregaba su tierra a aquel que le había prestado el dinero. ¿Ve? Entonces, él se quedaba, ahora le decía, tú no le vas a cobrar nada, pero las tierras de él en este momento van a ser tuyas. Esa es la segunda, pero la tercera es más conflictiva. Porque cuando la persona no podía recuperar el terreno que le había dado al que le había prestado el dinero, y él se quedaba sin nada, entonces, hermanos, se acudía a un tercer conflicto, y es que él se vendía. La persona se entregaba. Y entonces estaba diciendo, mira, ya tienes mi terreno, no logré sacar ganancia, pero no tengo, me voy a morir, no tengo cómo sobrevivir. ¿Y qué era lo que hacía? Entonces decía, quiero que me recibas como un sirviente tuyo, como que si fuera tu esclavo. Y entonces, hermano, el trabajo de él servía para ir amortizando, si usted me comprende así, para ir pagando la deuda para poder recuperar su terreno. Pero el asunto es que cuando llegaba el día del jubileo, aleluya, se le regresaba todo. Y era como empezar de nuevo. Era como decir, Señor, lo que había perdido, ahora lo estoy recuperando. Y podía recuperar porque también hasta su familia se podía ir de sirviente, de esclavo. ¿Verdad? Todo, hermanos, su ganado, todo se entregaba. Pero en el año del jubileo se le entregaba todo. ¿A quién no estaría contento, hermano, de que se le regresara todo? Entonces, se le regresaba todo. Y eso es lo hermoso. Ve aquí lo que dice capítulo 25, versículo 8. Y contaréis 7 semanas de años, entonces harás tocar, dice, fuertemente la trompeta. Fíjese que el año del jubileo coincidía con el día de la expiación. Eso es lo hermoso. Que coincidía y decía, vea lo que dice en el capítulo 25, déjenme ver que ya me adelanté, aquí en el versículo 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Pero en el versículo 9, entonces harás tocar fuertemente. Hermano, la palabra jubileo, pues no es, aunque se parece a júbilo, ¿verdad? O también se parece a jubilación, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra jubileo tiene que ver con sonido fuerte de trompeta. Entonces, tocaréis fuertemente la trompeta en el mes séptimo, los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta. ¿Cuándo es ese día de liberación? El día que se toca la trompeta se conoce como el día también de la expiación. Ahora, quiero decirles algo, mis amados hermanos. La pregunta, ¿cumplió Israel la celebración de los años de jubileo? ¿Habrá cumplido Israel de liberar a sus presos, a los que les había embargado y endeudado y que los tenía bien agarraditos? ¿Habrá hecho Israel eso? ¿Sabe cuál era la queja de Dios?
ustedes no han liberado a sus cautivos. Ustedes han oprimido a los necesitados. Ustedes han abusado de aquellos que en medio de su necesidad se entregaron. Y entonces, hermano, esa era la queja del Señor. Ustedes no han guardado los años sabáticos del jubileo. Ustedes no han permitido que la tierra repose. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Dios decía, yo me voy a cobrar esa deuda. Hay veces que uno piensa que puede darle la vuelta a Dios, ¿verdad, hermano? Uno piensa de que le puede a Dios lo puede hacer de tal manera de que Dios se haga ojo de hormiga, se dice. Y hermanos amados, encontramos de que realmente no es así. Dios quería, hermanos, Él había diseñado de tal manera de que en su pueblo no hubiera gente pobre. Fíjese, el diseño de que la tierra regresara a su familia o al dueño original, esto impedía de que realmente existiera pobreza dentro de su pueblo, porque finalmente la gente recuperaba, o su familia, sus hijos recuperaban lo que había sido de su padre. Entonces este era un diseño de Dios para que dentro de su pueblo no hubiese pobreza. Y si había alguien que había caído en pobreza, Dios le había dado un mandato a su pueblo de que no permitiera de que los que eran del pueblo de Dios realmente perecieran. Le dijo, no cerrarás tu mano para con el pobre, ayudarás al necesitado, lo socorrerás. Es más, lo llevarás a vivir a tus tierras y allí tú lo sostendrás. Y conforme vaya corriendo el tiempo, en el día del jubileo, se lo regresarás. Entonces, era un diseño de Dios para que dentro del pueblo del Señor no hubiesen necesitados, ¿verdad? No perecieran. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque finalmente Dios le estaba diciendo a su pueblo, la tierra que tú tienes no es tuya, es mía. Es más, tú eres extranjero, yo te estoy sosteniendo. Así que tú vas a sostener al otro. Y esto me recuerda lo de aquel que debía, hermanos, que verdad que el gobernador, el dueño, el que le había prestado a uno, le había dado una cantidad grande de dinero y no se la pagaba. Y le decía, mira, págame. Entonces le decía, Señor, permíteme. Y lo que hizo finalmente fue perdonarlo. Pero este que debía, había otro que le debía a él. Y le debía menos, mucho menos de lo que él le debía al propio que le había prestado. Y dice que lo comenzó a ahogar y lo presionaba de tal manera que le decía, págame. Y entonces al no pagar lo mandó a la cárcel. Pero dice que los criados de aquel principal le notificaron, oye, aquel que tú le perdonaste aquella deuda tan grande, él ni siquiera supo perdonar a uno que le debía mucho menos. Entonces lo mandó a llamar, hermano, y lo metió a la cárcel. En eso nos da una enseñanza diciendo, mira, lo que tú tienes no es tuyo. Entiende, comprende eso. Yo te lo di, yo te lo he entregado. La tierra mía no es tuya. Vea por favor lo que dice aquí, hermanos, en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice el Señor, porque mía es toda la tierra. Esto mismo se corrobora y hay muchas escrituras de esto, pero me gusta esta otra. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, ¿qué somos nosotros, hermanos? Somos huéspedes. Somos huéspedes de nuestro Señor. Somos como extranjeros, porque finalmente es del Señor. Bueno, algo parecido también sucede aquí en los gobiernos, ¿verdad? Te dicen a ti, mira, la verdad es que se te ha dado para que se diga que es tuyo, pero no es tuyo, es del gobierno. Es más, en mi país dice 3 metros o 2 metros después de
de tu casa ya no es tuyo, es del gobierno. Y si te comienzas a hacer un sótano y no lo has suspensión, viene la multa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de algo que no nos pertenece. Y aquí Dios está diciendo, yo creo que de aquí se tomó ese principio, hermano. La tierra no es tuya, es del Señor. Y esto, hermanos, quiero decirles, lamentablemente Israel no lo cumplió. No cumplió el hecho de celebrar los jubileos, no cumplió el hecho de soltar a aquellos que lo habían acudido para que le prestara. No estaban ellos decididos a soltar. Y usted se preguntará, hermano, ¿y por qué está compartiendo esta palabra en esta mañana? Porque muchos de los que estamos aquí necesitamos aprender a soltar. Algo que muchas veces ha sucedido, y yo quiero decirles, hermano, este año puede ser un año hermoso para tu vida. Este año puede ser un año donde tú puedas celebrar el jubileo, donde realmente tu vida pueda ser bendecida. Yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. No me confundan, hermanos. Estoy hablando de la vida de Cristo, de los frutos de Cristo. Hermanos, pregunta, ¿habrá cumplido? No, no cumplió. Y entonces, ¿qué vino de parte de Dios? Vino la disciplina por no haber guardado los años sabáticos. Por no haber guardado eso, hermano, vino la disciplina de parte de Dios. También se lo había advertido. Fíjese, ¿qué tenían que hacer ellos, hermanos? 6 años tenían que trabajar, pero el 7º tenían que dejar que la tierra se recuperara, reposara. ¿Ve? Y le digo, tú no vas a trabajar todos estos 6 años que has trabajado. El Señor te habrá de dar lo necesario, y es más, en el 7º año la tierra va a fructificar sin que tú siembres. O sea, Dios le dio esa promesa a su pueblo, que su tierra habría de producir, de tal manera que ellos no trabajarían ese 7º año, no lo trabajarían, porque la tierra habría de producir. Pero ¿qué hicieron ellos? No lo hicieron. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios dice, me la debes. Pregunta, ¿cree usted que Dios se cobró esos sábados que no, que no, el pueblo no los guardó, hermanos? ¿Cree usted que se los cobró o no se los cobró? Se los cobró. ¿Y cómo se los cobró? Con los 70 años que los mandó al cautiverio. La tierra quedó reposando en Israel. La tierra, allí aparecieron los chacales, los jabalíes, allí aparecieron las plantas, allí comenzó a crecer toda la tierra y toda la tierra se recuperó porque Dios se la cobró. Tú no me vas a dar los años de jubileo, me la cobro. ¿Usted piensa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? No, hermano, se la cobra. ¿Sabe qué eran los años de jubileo? Gracia, era una gracia de Dios. Pero el pueblo no quiso la gracia. Entonces Dios actuó de esa forma. Y eso donde está escrito, hermano, eso usted se lo está inventando. No me lo estoy inventando, está en la palabra de Dios. Vea la advertencia. En Isaías, capítulo 34, vaya conmigo por favor a Isaías. Versículo 13. Esta era la advertencia que Dios le dijo a su pueblo. Mira, esto va a suceder. Se lo estaba profetizando a través del profeta Isaías. En sus alcazares, ¿sabes qué va a suceder? Van a crecer espinos y ortigas, cardos. En sus fortalezas será morada de chacales,
patio para los pollos de las avestruces. Mira cómo se va a recuperar la tierra. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí ¿el qué? Lo que tanto se estaba buscando, reposo para la tierra. Entonces vamos a ver la advertencia aún más. Levíticos capítulo 26, versículo 14. Pero si no me oyeres, pero si no me quieres entender que debes de guardar esto, si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y comienza allí un desglose de lo que viene de camino por desobediencia. Finalmente, para resumirlo, hermanos, yo quiero llevarlo al versículo 34. Fíjese lo que va a hacer Dios por el pueblo que no lleva a cabo el jubileo, que desobedece el de esos 7 años. Dice el Señor: asolaré también la tierra y pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días ¿de qué? Me la voy a cobrar. Me voy a cobrar los días de reposo. No lo voy a pasar por alto. Tú lo puedes pasar por alto, pero yo no. Me lo voy a cobrar. Dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté como. Es decir, ese asolamiento es la cobranza de los días. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra va a descansar. Entonces gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, yo me voy a cobrar esos días de reposo que ustedes no quisieron guardar. ¿Y cuánto va a ser, Señor? 70 años. ¿Y a dónde, Señor? En Babilonia. En cautividad. ¿Por qué? Porque no me habéis querido oír. ¿Por qué? Porque no habéis querido atender. Así que Israel, hermanos, podríamos decir que pagó cara la desobediencia de no guardar todo el mandato que estaba en relación con guardar los años del jubileo. Dios se lo habría de cobrar a su tiempo. ¿Ha oído usted la ley de la siembra, hermano? Que lo que tú siembras, eso cosechas. Ay, ¿por qué me está sucediendo esto? No entiendo por qué me está pasando eso. Oye, revisa cómo estuvo tu vida. Mira lo que tú sembraste, porque ahora es el resultado de tu siembra. Y es exactamente, hermanos, lo que estaba sucediendo. Vea cómo el Señor lo cumplió. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Vino el juicio, hermanos. Nabucodonosor se llevó a toda esta gente a Babilonia. Y todo esto, dice, sucedió. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo, ¿qué, hermanos? Hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esos fueron los años que el Señor se estaba cobrando, porque el pueblo no le había querido obedecer. Entonces, aquí, hermanos, nos hablaba el Señor cómo habría de celebrarse el día del jubileo. Habría de tocarse la trompeta en el 17º de ese mes, habría de tocarse la trompeta y se proclamaría libertad. Es decir, aquellas vidas que tenían gente endeudada le diría: suelta, mira, ya estuvo, ya, pero ahora estoy proclamando libertad, obedece. Ay, pero si es que este trabaja bien.
Sí, pero ya llegó que lo perdones. Ya, mira, yo te he perdonado, perdónalo a él. Ay, pero es que las tierras de este están bien buenas, estas tierras producen fruto. No, pero regrésaselas. Y eso era lo que no quería hacer el pueblo. Regresarle, libertarlos. O pagarles, porque también habría que pagarles. Hermanos, en resumen, hay tanto que, viera que me senté estudiando esto y yo me deleitaba. Hay tanto que decir sobre esto, pero estoy corriendo, me estoy saltando. Lo que quiero decirles es que, en resumen, el año del jubileo representaba para el pueblo lo siguiente. Número 1, libertad. Eso significaba el año del jubileo. Número 2, ¿qué significaba el año del jubileo? Perdón. Se me era perdonado. Número 3, ¿qué significaba el año del jubileo? Reposo, descanso. ¿Qué más significaba el año del jubileo? Día de la expiación, día en que la deuda de mis faltas y de mis errores y de todas mis deudas se me declaraba que era perdonado. Y lo último que implicaba el jubileo, año de bendición. Yo sé que usted quiere que este año sea bendecido, ¿no es cierto? Está en el jubileo, hermanos. ¡Aleluya! La bendición está en el año del jubileo. Y este puede ser tu año de jubileo. Porque lo que estaba implícito en el jubileo era la bendición, la prosperidad, la abundancia del fruto. Eso estaba de por medio. Y hermanos, quiero decirles en esta hora, y me estoy adelantando, pero por medio de la fe, Dios puede darnos libertad, perdón, reposo, expiación y un año de bendición, de prosperidad, de abundancia y de fruto por causa del jubileo. Aleluya. El profeta Isaías, que estaba hablando antes de que entraran en el cautiverio, dijo estas palabras en Isaías capítulo 61. Vaya una vez más, por favor. El Espíritu de Jehová, decía el profeta Isaías. Versículo 1, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Fíjese, ahora se entiende el contexto de por qué Isaías decía esto. ¿Cuál era el contexto? El contexto es que el pueblo no había obedecido el hecho de guardar estos años. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad ¿a quiénes? Y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a los que no les quieren regresar las tierras, sus casas, a los que no les quieren devolver lo que es de ellos, que por ley les pertenece. Entonces el Señor dice, yo vengo para que se dé cumplimiento al año del jubileo, al año de la buena voluntad de Dios. Ahora, aleluya, ¿qué sucede? 700 años, 730 años después, aparece un hombre conocido como el carpintero. Algunos decían que era hijo de José y de María. Pero se dice de él, hermanos, que estaba tan lleno del Espíritu Santo, que el poder de Dios y la gracia de Dios estaba sobre él, que sanaba a los enfermos.
y que predicaba el año de la buena voluntad del Señor. Él dijo también: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y darle vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y sobre todo a predicar el año agradable del Señor. Cristo nuestro Salvador, Él vino para darnos el año de la buena voluntad del Señor. Entonces la pregunta aquí es, hermano, ¿y cómo podemos nosotros celebrar el año del jubileo? Y aquí es donde viene la verdadera enseñanza para nuestras vidas. Hermanos, fíjese, yo quisiera, número uno, tanto los evangelios, fíjese, hay momentos en que Cristo decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis, pero decía, Él dice: escudriñadlas, porque esas escrituras hablan acerca de mí. Y así, hermano, Mateo, Marcos, Cristo hay momentos en que nos presenta. Decía: Abraham hablaba de mí. Moisés hablaba de mí, porque dijo: profeta como yo os levantará, a él oiréis. Jesús en los evangelios comienza a decir: lo del Antiguo Testamento me está anunciando a mí. Pablo, hermanos, Pedro también nos habla y nos dice que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es un anuncio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y van a disculpar que tenga que tomar algunas escrituras que vimos hace algunos momentos, ministraciones anteriores. Pero como dijo Pedro y Pablo, dice: a mí no me es molestia volvérselas a mencionar, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y para ustedes es más seguro el afirmar estas escrituras. Pero hermanos, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Vea cómo Pablo usa aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento para decir: esto es un tipo o esto es un anuncio de Cristo en el Antiguo Testamento. Capítulo 10, versículo 4. Pablo está hablando acerca de la salida del pueblo de Dios de Egipto y todo lo que le sucede en la caminata. Pero en el versículo 4, para resumir, vea lo que dice Pablo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Pero ¿y esa roca quién es, hermanos? Y la roca era Cristo. Oye, ¿Cristo allá con Moisés? Sí. O como Pablo dice en Romanos 15, versículo 4. Vea lo que Pablo dice: porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. Como les decía en aquella ocasión, amados hermanos, que cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, el Nuevo Testamento todavía no había sido recogido. Andaba una carta por allí, otra carta por allá, uno de los evangelios, pero no se había recopilado. Fue hasta en el año 300, se empezaron a recopilar entre el año 353 y en el 400 prácticamente se logró comenzar a canonizar el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo escribe esto, él se refiere a las escrituras de la Torá, las escrituras del Antiguo Testamento. Y vea lo que dice Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza. Ahora, ¿a qué esperanza se refiere? Esa esperanza se habla, hermanos, a la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 17. Por tanto, decía Pablo, fíjese, está hablando de lo que vemos de las leyes y los mandamientos en el Antiguo Testamento.
Por tanto, nadie os juzgue como en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué más. Momentito, ¿y esto? Que ya nadie te juzga. Pero sí, que no fuese el problema ya en el Antiguo Testamento, pues. Que no era porque no se guardaba el día de reposo, es que hubo conflicto con Dios. ¿Y hoy qué está sucediendo? ¿Qué cambio está pasando? ¿Qué es lo nuevo que está surgiendo? Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. ¿Por qué? Versículo 17. Porque todo lo cual es el ¿qué, hermanos? Es sombra de lo que ha de venir. Pero la esencia, la verdad, se encuentra en la persona de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino a ser el día de reposo para Jehová. Amén. Ya lo vamos a ver en Hebreos. El cuerpo es de Cristo, o sea, ve a Cristo. Así que nosotros en la actualidad, mis amados hermanos, no estamos bajo la obligación de la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del Espíritu de Dios. Es la ley del amor. En otras palabras, la ley de la gracia. Si usted me lo logra ver de esa forma. Porque dice Juan, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ha visto ese pasaje usted? Juan, capítulo 1. Dice, la ley no vino por medio de Moisés, como queriendo decir, mira, los mandamientos, las leyes, todo vino por Moisés, pero la gracia. Y ahora no andamos por la ley, andamos por la gracia, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué Dios nos dio los mandamientos? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Por orgulloso de lo que nosotros somos. Por lo autosuficiente. ¿Sabe qué decía el pueblo? A Dios decía, queremos queremos tener las leyes como otros gobiernos las tienen. Queremos leyes, queremos mandamientos para que las cumplamos. ¿De veras? ¿De veras quieren mandamientos? Moisés, sube, ven acá, Moisés. Sube a este monte, vamos a darle los mandamientos que ellos quieren. Y comienza a darle los mandamientos. ¿Sabe qué decía el pueblo? Moisés, sube, y lo que Dios te diga, eso cumpliremos. ¿De veras? ¿De veritas? ¿De veritas? ¿Van a cumplir? Bueno, aquí les va. Más de 600 leyes, más de 600 mandamientos para que los cumplan. Entonces el apóstol Pablo se hace una pregunta. Bueno, y entonces, ¿para qué Dios nos dio los mandamientos? Pues, ¿sabe para qué lo hizo? Para mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Creo que yo apunté mal. Gálatas 3. Versículo 23 al 24. Dice la Escritura, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? Dice, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido ¿qué, hermanos? Nuestro ayo, nuestra guía, nuestra mama, para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados, ya no por los mandamientos, ya no por la ley, sino que fuésemos justificados por medio de ¿qué, hermanos? De la fe. Es lo que dice Pablo. Así que el jubileo del Antiguo Testamento, sus objetivos, hermanos, sí eran espirituales, pero no tenían su puntualidad. Pero en Cristo, el jubileo nos señala a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, diríamos que Jesucristo es nuestro año del jubileo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino para darnos libertad. ¿Sí o no, hermanos? Juan capítulo 8, versículo 31, nuestro Señor dijo: si vosotros permanecieras en mi palabra, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo, dice el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso decimos, ¿quién es el año del jubileo? La vida, la esencia del año de jubileo lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenía el jubileo? Número uno, hermanos, libertad. ¿Qué más tenía el jubileo? Perdón. Y es en Cristo donde tú puedes tener el perdón de todos tus pecados. Pedro decía en Hechos capítulo 13, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que, a ver, quiero leerlo bien, porque aquí hay mensaje, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, aleluya, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿No logra ver usted el jubileo allí, hermanos? O como dijo Pablo en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más hay en el jubileo? Reposo, descanso. ¿Cuántos hemos oído esa palabra que dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar? ¿Hemos oído ese versículo? Pero algunos pensamos, dice, sí, estoy cansado de tanto trabajar, ya necesito jubilarme. Ay, sí, yo esto ya no lo soporto, la suegra, el suegro, qué difícil. Señor, quiero descansar ya. Y todos pensamos que se refiere a ese descanso. Como dije la vez anterior, está implícito. Pero realmente, hermano, el contexto de ese versículo se refiere a la ley y de los mandamientos. Están cansados de querer cumplir y cumplir y cumplir la ley y cumplir, y que no la pueden cumplir, pero quieren y no pueden. Venid a mí, los que estén cansados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. ¿A cuál? Al año del jubileo. Venid a mí, venid a Cristo. Aleluya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados de querer cumplir, de querer guardar la ley, de querer ese rigor. Pero el Señor dice: yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el ¿qué, hermano? Descanso para vuestras almas. El escritor a los hebreos lo planteó de esta manera, mostrando a Jesucristo como el día del reposo. Vea lo que dijo el escritor
capítulo 4, versículo del 9 en adelante. Por tanto, queda un reposo, ¿pero para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Pero cuál es ese reposo? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado. Aleluya. También ha reposado de sus esfuerzos, de sus obras, como también Dios de las suyas. Y el contexto es que está señalando a nuestro Señor Jesucristo, el reposo. ¿Qué más tenía el día de reposo? El día de reposo era el día 10 del año 50 del mes séptimo, y ese día se tocaba la trompeta con todas las fuerzas, porque era el día de la expiación, el día en que alguien moría para que otro viviera. Era el día en que la sangre del cordero se llevaba hasta el lugar santísimo, y allí los pecados se declaraban pagados, justificados, perdonados. El libro de los Hebreos nos dice que Cristo entró con su propia sangre hasta el lugar santísimo para dar expiación a los que son de Él. El día de la expiación. Juan dice en la primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y la noticia aquí, para algunos teólogos, no deja de ser conflicto y lo interpretan de una forma, tratan de darle vuelta de otra para tratar de dar a entender lo que el versículo dice o que no dice. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los que son, algunos teólogos saben a lo que me refiero, a lo que acabo de decir. De que Cristo ha muerto por todo el mundo, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los que son beneficiados? Aquellos que, hermanos, en su gracia Dios también les ha permitido creer en Él. Pero el regalo es amplio. Y yo sé que hay conflicto para algunos con este versículo. Pero eso será otro día. ¿Qué más, hermano, hay en el año del jubileo? Hay bendición. Y no me vaya a interpretar, el hermano se nos está pasando a los hermanos, a los evangelistas de la prosperidad. Nada tengo que ver con eso. Pero no puedo negar que en Cristo hay bendición. Que en Cristo hay prosperidad, hermanos. Bendición, prosperidad, abundancia de fruto. Eso es lo que había en el día del jubileo. Dice la Escritura aquí en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Escúchame, hermano, que no has venido en esta mañana, pero que a través de este video lo estás viendo. Aquí está la sustancia de cómo nuestras vidas en este año pueden ser un año diferente al del año que pasó y a los otros más. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Esta persona lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Por eso decía nuestro Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero escuchen, he venido a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Pero ¿quién es el año del jubileo? Cristo nuestro Señor. En Él están encerradas todas las bendiciones que Dios te quiere dar a ti y a mí, separados de Cristo. Yo no estoy diciendo, te puedes separar de la iglesia, te puedes separar del pastor, pero separados de Cristo nada podéis hacer.
Por eso es que decía, ¿saben qué es lo que dijo más adelante? El Señor cierra el libro y dice, hoy se ha cumplido esto delante de vuestros ojos. Y todos decían, el año del jubileo. Oye, pero que no es este José, el hijo del carpintero. Oye, ¿y este año qué tiene de diferente al del otro año? ¿No será igual? Hoy viene otro tipo de pandemia. Hermanos, si nos refugiamos en Cristo, si acudimos siempre a Él, si tú dices, mi Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer, ¿sabe qué va a suceder? El año del jubileo se estará manifestando en tu vida. El año del jubileo para nosotros no es un año de 6 años más el otro 7. No tiene que ver con 7 por 7, 49 más 50. El año del jubileo no tiene que ver con 365 días. Nada que ver, hermanos. Nuestro año de jubileo se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el año del jubileo. Él es el año del reposo. Él es el año de la libertad. Él es el año del perdón. Pero yo quiero terminar porque me he adelantado. Digo, me hace falta una parte del jubileo. Porque nos gusta recibir, ¿no es cierto, hermanos? El año del jubileo, mi libertad. El año del jubileo, mi prosperidad. Pero ¿sabe qué estaba implícito el año del jubileo? Que aquellos que habían hecho algo, que había producido dolor en los demás, deberían de aprender a soltar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Libertad. Suelta. Déjalo. Entrégalo. No te quedes. Ya deja eso. ¿Y qué tiene que ver? Con varias cosas. Hermanos, hay cosas en tu vida que algunas veces tiene que ver con el pecado. Y tienes que soltarlo. Suéltalo, que el año del jubileo ha venido a tu vida. Perdona a quien te ha ofendido. Ya es tiempo que lo perdones o que la perdones. Son tantos años que llevas con raíces de amargura que debes de perdonar. Suelta, porque el año del jubileo ha venido a tu vida. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Que la otra parte del año del jubileo es que él tenía el terreno del que le había dado, ahora tenía que soltarlo. Quizás tú has ofendido a alguien, hermanos, y estás esperando que pasen los años y que la gente se olvide de la ofensa que tú hiciste. Que le hiciste a tus hijos, que le hiciste a tu esposo, que le hiciste a tu familiar. Es año de jubileo. Este es el año que puede cambiar las cosas. Y todo eso está en la persona de Cristo. Cristo es tu ayuda para que tú sueltes y libertes. Si tú llevas cargando por años una herida, un dolor, es hora de que lo sueltes. Porque el año del jubileo está viniendo a tu vida. Ojalá que me puedan comprender lo que estoy tratando de decir, hermanos. ¿Hay algún pecado que has estado practicando? Suéltalo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el jubileo para tu vida, suéltalo. Déjalo. Porque Él ha venido también para libertarnos del pecado
Hermanos, si buscamos a Cristo, si nos entregamos al Señor, muchas cosas perdidas vamos a poder recobrar en el año del jubileo. Muchas veces, hermanos, decimos, si en la debilidad del pecado, pero tú vienes y le pides perdón. Ese es el año del perdón. Ese es el año que Él ha venido para libertar. Viene para traer, hermanos, alivio al dolor y a la herida, a dejarnos libres. Dice, he aquí que yo he venido, dice, para aliviar a los corazones heridos, lastimados. Así que, hermanos, quiere el Señor que este año sea el año de jubileo para ti. Este es el año en el que el Señor te dice, mira, yo soy ese año. He venido para libertar a los cautivos y predicar el año de la buena voluntad de Dios. Así que, hermanos, ¿cuándo será ese año? Este es el año. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que si tú vienes al Señor, tú encontrarás en Él, número 1, perdón de tus pecados. Encontrarás no solamente eso, habrás de encontrar libertad, refugio, reposo, la expiación por tus pecados y una vida de fructificación en la vida del Espíritu. Quiero invitarles si nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Gracias, Jesús. Así que este año, hermanos, puede ser tu año. Puede ser un año diferente si tú vienes a aquel que Dios lo ha puesto como tu reposo, como tu libertador, como aquel que ha venido, hermanos, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Qué debes de hacer? Entregar. Entregar. Yo no sé qué es lo que tú tienes que entregar. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe que has sido una vida quizás en rebeldía. Y quizás esta mañana tú le digas, Señor, quiero entregarte mi corazón. Quizás tú eres una vida que has estado oyendo la palabra, pero en lugar de ir en pos de la palabra, vas en contra de la palabra. Es algo que también debes de entregar. Quizás debes de entregar el perdón a alguien que quizás te ofendió, te lastimó, o si no, pedir perdón a aquellos a los que tú has lastimado. Hay familias, hermanos, que no se hablan porque se guardan rencor, pero en Cristo, ¿saben qué, hermanos? Allí hay restauración. Hay matrimonios que uno el otro le ha sido infiel a su pareja, pero en el año del jubileo hay perdón y hay libertad para empezar de nuevo. ¡Aleluya! Empezar de nuevo, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cuándo? En el año del jubileo. ¿Qué tienes tú que entregar, hermano? Entrégaselo, porque ha llegado el año del jubileo a tu vida. Tu dolor, tu herida, tu ofensa. Ven al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Y digo sí, Señor, a tu santa voluntad. Digo sí a lo que tú quieres de mí, Señor. Yo te lo entrego. Yo te lo entrego, Señor.